Lugar el día de mañana en todo el país y también en nuestra ciudad con la marcha por los derechos de las mujeres y las diversidades, lo que se ha denominado como marcha antifascista, si se quiere, que va a tener lugar en nuestra comunidad en la plazoleta de la memoria, en la Plaza de la Memoria, allí en el predio ubicado lindero a la terminal de ómnibus. Y en las últimas horas varios sectores de la comunidad han manifestado su intención de ser parte. Uno de ellos ha sido el Centro de Estudiantes del Instituto Terciario de nuestra comunidad. Está con nosotros Juan Cruz García, a quien agradecemos que hayas venido. Hola Juan, vamos a saludarte primero. ¿Cómo andás? Bueno, primero que nada, buen día y bueno, gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, ¿por qué esta necesidad de manifestarlo públicamente? De alguna manera decir, bueno, nosotros como Centro de Estudiantes creemos que vale la pena estar en esta asamblea y marchar. Bien, bueno, primero contar un poco cómo surgió la marcha. La marcha se convoca a través de unos dichos de Milei, de nuestro presidente, en una conferencia en Estados Unidos, en un foro económico, donde en varios de sus discursos se ha atacado a una minoría, en este caso a las personas LGBT, ha atacado a las mujeres, en un foro económico, o sea, sin sentido. Y bueno, nosotros como estudiantes, a nosotros nos convocan para una manifestación que es la que se va a hacer mañana. Y bueno, y como estudiante también de ciencias políticas, creemos que es importante estar, más que nada sabiendo el contexto en el que estamos viviendo. Notamos mucha persecución, mucho odio, una violencia en la sociedad y que sea atacado de la figura del presidente nos parece gravísimo. Así que una manera de participar es, obviamente, estando en la marcha, claro, estando en Bragado como en cualquier punto del país. ¿En qué lugares, en qué espacios, en qué ámbitos notan ustedes ese aumento de la violencia, si querés, del odio para con las mujeres, las diversidades? Digo, más allá del ámbito oficial, sí. El del presidente lo vemos todos a través de los medios. ¿En qué ámbitos cotidianos ustedes observan ese crecimiento de la discriminación, del misogismo? Sí, sacando lo que son diversidades, también una persecución al que tiene otra ideología, al que piensa distinto. Bueno, se ha hecho muy notorio también en el caso de artistas musicales, que el presidente lo ha perseguido también por pensar distinto a él. Nosotros mismos en el territorio, lo que es estudiantil, lo hemos notado, hasta de docentes también, por el simple hecho de pensar distinto. Mirá. Pero ahí también vemos un ataque. Pero bueno, en estos momentos, desde la figura del presidente, salir a atacar a una minoría, a una comunidad, es como darle a la sociedad libremente que te pueda decir cualquier cosa. Claro. O si sabe que el presidente, que es el poder ejecutivo, puede decir barbaridades, es como que deja a la sociedad que puede decir cualquier cosa. Hay, y esto en punto de reflexión para con, si querés, los movimientos de mujeres, el feminismo y las diversidades. ¿Crees que existe como una necesidad de seguir explicando por qué, por ejemplo, tiene que existir la figura del femicidio? ¿Por qué es importante los derechos, que se cumplan los derechos, la igualdad de derechos, por ejemplo, en una lista partidaria? Hace algunos días lo decíamos aquí, hay un diputado, Gustavo Castelo, diputado libertario, que ha presentado un proyecto de ley para eliminar la paridad de género en las listas en las elecciones. Sí. ¿Crees que falta ahí un trabajo más de militancia, de volver a explicar lo que ya se ha explicado? Yo creo que es terrible volver a explicar debates que ya queríamos cerrados, como por ejemplo lo que me estás contando sobre también matrimonio igualitario, diversidad, derechos humanos, con lo que vimos en la última dictadura militar, o el tema de los desaparecidos, de dudar, o si está bien lo que hizo la dictadura. No, son debates que queríamos cerrados, pero no. Vino fuertemente, tanto acá en Argentina como en Latinoamérica. Vienen de la mano de gobiernos de derecha, en este caso de Milei, y donde fermenta también a sus seguidores, a los libertarios, también a ese ataque constante, que lo vemos últimamente desde que asumió. O sea, se ataca a los estudiantes, se ataca a los jubilados, se ataca a las personas con discapacidad, a veces se ataca a las minorías, o sea, a las mujeres. Es un ataque constante. Y un poco este debate se ha trasladado al aula también, te pregunto más en la intimidad del aula. Sí. ¿Se da un poco también o la apertura al debate de estas cuestiones? Sí, nosotros son siempre temas de charla, más que nada nuestra carrera, que es ciencia política, claro. Lo charlamos con docentes, lo charlamos con estudiantes, y a veces llegamos en un punto en común,
de mínimo respetar al que piense distinto, básicamente, sin llegar a la violencia verbal agresión. también, a la agresión. Claro. Yo tengo amigos que no son libertarios, pero le votaron a Milei, pero no tienen ese nivel de odio que sí tienen los libertarios. Una cosa son los libertarios y otra cosa la gente que lo votó. Que votó ocasionalmente. Exacto, porque está cansada ahí de los políticos tradicionales. Pero bueno, por eso también invitamos a esa gente que confió en Milei, pero bueno, desde el lado por ahí más económico, para una mejora del país, pero no de esa violencia sistemática que está habiendo. Claro. Que eso lo vemos que lo están ejerciendo más que nada los libertarios. Claro. Una cosa son los libertarios, bueno, y después la gente que votó, que digamos, votó por descarte o sino que votó porque estaba cansado de los políticos tradicionales. Sí, hay algo que a mí me gusta siempre traer a colación, que es que, bueno, los medios hegemónicos siempre se han encargado de resaltar que Milei fue votado por la mayoría, bla. En realidad la elección fue 3/3, ¿no? Exacto. Después, en una elección condicionada, donde había que elegir entre dos opciones, sí. Hubo una elección, pero digamos, la lectura que hay que hacer es que la sociedad llegó a la elección de 2023 absolutamente fragmentada, digamos, sin que ningún sector tenga si querés, la representación mayoritaria, ¿no? Sí, y él llega también al balotaje con los votos del PRO. Sí, claro. O sea, el acompañamiento de Juntos por el Cambio es como que está fragmentado. Claro. Una elección de tercio, sí. Juan Cruz, mañana 18 horas es la convocatoria, ¿no? Mañana 18 horas desde la Plazoleta de la Memoria, que es en Catamarca y Acceso Perón, al lado de la terminal. Se va a hacer una asamblea, va a haber un micrófono abierto para aquella persona que se quiera acercar a hablar. Y desde ahí vamos a movilizar hasta la Plaza 25 de Mayo. Juan Cruz, gracias por haber venido. Bueno, gracias a usted por invitarme. Juan Cruz García, integrante del Centro de Estudiantes del Terciario del Instituto número 78 de nuestra comunidad.